Listo. Sí. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver aquí la característica principal del aprovechamiento que se le debe realizar, por ejemplo, a la energía recuperable y utilizar al mínimo posible todo lo que conviene o forma parte de la energía no recuperable. Dentro de los diferentes estudios que se realiza, por ejemplo, el comportamiento de un profesional en este tipo de ingeniería, como es electromecánica, es realizar auditorías energéticas con la finalidad de poder llegar a hacer un análisis de balance energético con respecto a las plantas de generación y cogeneración, es decir, al sistema de generación que ya se obtuvo y la manera de que se puede recuperar, ¿sí? Como es en el caso de la central, por ejemplo, hidroeléctrica que tenemos acá en la provincia de Tungurahua. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ahí está la central hidroeléctrica Goyán y abajito, a unos pocos kilómetros, estarán 8 o 10 kilómetros, está la central hidroeléctrica San Francisco. Entonces lo que hace es utilizar la energía, sí, la energía hidráulica en la central que se encuentra aguas arriba y el agua que ya se encuentra turbinada hasta cierto punto se encuentra con características mejoradas. ¿Qué es lo que se hace? Se utiliza en las turbinas de la central hidroeléctrica San Francisco. ¿De acuerdo? ¿Cómo nosotros podemos? Esa es la característica de cogeneración. ¿Cómo nosotros podemos mejorar eso y evidenciar ese trabajo? Haciendo tareas de mantenimiento. Sí, ya habíamos conversado acerca del mantenimiento, sobre todo las características principales de mantenimiento se obedece al tipo de mantenimiento predictivo, con la finalidad de que se pueda predecir, con la finalidad de que se pueda hacer un análisis anterior a la aplicación, que se pueda adelantar cualquier tipo de tarea. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son lo que apunta, por ejemplo, el mantenimiento y conservación? A todo tipo de instalaciones. Nuestra formación brinda, por ejemplo, instalaciones eléctricas de alumbrado, que pueden ser de cualquier tipo de características de alumbrado, ¿no? Puede ser público, a nivel domiciliario, a nivel doméstico, a nivel industrial. Y de igual manera, instalaciones térmicas, potenciando, como se indica aquí, el ahorro, la optimización, ¿sí? La eficiencia de este tipo de energía, con la finalidad de, evidentemente, lograr una reducción en la facturación. Entonces, ¿cuándo salen viables, por ejemplo, los proyectos? Cuando se hacen temas de graduación, proyectos de investigación, los chicos van y realizan una presentación o plantean o planifican, sí, o se identifican con un proyecto de auditoría energética. ¿Cuándo eso es o representa viable ese proyecto? Cuando la facturación comienza a disminuir, desde luego. Sí, entonces no es que de un estado inmediato vamos a obtener, por ejemplo, recuperación en la facturación. Eso necesita ser un estudio económico, ¿sí? De tal manera que el beneficio, eso se verá a corto plazo. Normalmente los estudios no deben sobrepasar, por ejemplo, en el caso de costo de inversiones que sean de ínfima cuantía, inversiones que no sean muy grandes, ¿qué es lo que resulta? Que la recuperación no tiene que superar los 2 años. Sí, entonces hay algunos indicadores, tasa interna de retorno del capital, sí, valores de inversión que me indican, por ejemplo, un indicador que es básicamente importante que se reconoce como el de costo-beneficio. Entonces, esos valores de nosotros tenemos que destacar que deban o tiendan a ser mayor que uno, con la finalidad de que exista ahorro, con la finalidad de que en su facturación se vea evidenciado esa optimización, esa ganancia. ¿De acuerdo? Sí, entonces aquí está básicamente unos dibujitos de algo que ya hemos conversado acerca de lo que es la terotecnología o la gestión del mantenimiento en diferentes tipos de componentes. ¿Sí? Entonces aquí se hablaba, por ejemplo, como propuesta a la mejora en el área eléctrica, en el área mecánica, hidráulica. La intención de haberle puesto esto ha sido básicamente ubicarles mediante un gráfico que nosotros podamos definir, ¿sí? Las diferentes tareas. Por ejemplo, en el área mecánica, mire. Esto está unido dos dispositivos, una bomba, el acoplamiento o matrimonio y el motor eléctrico. ¿Qué es lo que se está aquí observando? Mediante este detalle o esta camarita, ¿sí? Se está haciendo un análisis termográfico del comportamiento de la máquina eléctrica, ¿sí? ¿Cómo se sabe si la máquina está en buenas condiciones o en malas condiciones? Evidentemente hay variables eléctricas que me van a permitir definir eso. Una de esas, por ejemplo, es la corriente. Pero si la corriente está dentro de los valores nominales o los valores de diseño, no va a provocar incrementos de temperatura. Pero si es que existe un acoplamiento con la bomba, donde que no está de manera adecuada el alineamiento, ¿qué es lo que va a provocar?
va a provocar rozamiento. Y ese rozamiento se va a trasladar en presencia, por ejemplo, de incremento de temperatura. Entonces, eso es lo que va a hacer es de que la máquina incremente su temperatura, ¿sí? Se nos dañen los rodamientos en el mejor de los casos o posiblemente se nos pueda quemar, entrar en cortocircuito, si no están bien adecuadas las protecciones eléctricas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, este dispositivo, sin necesidad de tener un contacto directo, ¿se dan cuenta? Simplemente es como que le tomamos una fotito nada más. Pero esa foto me indica características de comportamiento y de funcionalidad, sobre todo de características normales y las anormales de la máquina. Aquí le vemos una foto exclusivamente a un motor, miren. Si le vemos aquí en la foto del medio, se está utilizando, por ejemplo, ese tipo de análisis de terotecnología o de gestión de mantenimiento a un transformador. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que ver en el transformador? Acá en el motor por lo menos sabremos de que de pronto está alineado mal o de pronto ingresó agua en el interior de los devanados y bajó la resistencia y producto de eso, como baja la resistencia, se incrementan las características, por ejemplo, de sobrecarga. Sí, se queda un aislamiento completamente finito y puede entrar en cortocircuito. Lo mismo va a pasar en un transformador, mire. Aquí, ¿qué se podría determinar? Evidentemente el comportamiento del transformador y en las características de salida, como le vemos en la fotito que se encuentra en la tercera foto de la primera fila. Sí, tercera columna, ¿qué es lo que está indicando ahí? Ahí está indicando la coloración, por ejemplo, de disyuntores, de elementos de protección. Sí, ¿cuál es la característica principal? Es que el color rojo me está indicando de que algún problema está ocurriendo. Colores como el naranja, colores como, bueno, el naranja también es advertencia, ¿no? Colores como el azul, colores que no tengan que ver con colores muy vivos, tendiendo al color cereza. ¿Qué es lo que va a suceder? Esos colores están libres de problema, pero los que ya están al otro lado con una coloración rojiza, un rojo cereza, sí, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay problemas, hay inconvenientes, de esos puntos hay que actuar. Y sobre todo lo que se genera es una planificación e incluirla en el mantenimiento. Miren el dibujo que se encuentra acá abajito. Sí, el que se encuentra en donde está el puntero. Ahí le vemos un corte de la máquina eléctrica, miren. El elemento que se encuentra en la parte superior, si le vemos aquí, que le vemos con un terminal de un colorcito blanco. Ese elemento es un elemento sensor de vibraciones. Se le llama acelerómetro. Sí, alguien me dice, ¿cuál es el instrumento que mide la aceleración? Será un acelerómetro. ¿Y qué tiene que ver la aceleración con las vibraciones? Una de las variables para poder medir el mal comportamiento de una máquina son las vibraciones, pero se pueden medir vibraciones de tres maneras. Se pueden medir vibraciones por desplazamiento, es decir, con unidades de longitud. Se pueden medir vibraciones con velocidad, es decir, con desplazamiento en función de un tiempo. Y evidentemente, sí, la derivada, por ejemplo, de la velocidad, vamos a tener la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es una variable, la aceleración, que me permite verle y definirle y observarle el comportamiento, por ejemplo, de la máquina en tres ejes. Es decir, que yo le voy a observar si tiene un comportamiento anormal en la parte axial, en la parte radial y en la parte tangencial. Entonces se forma básicamente un eje en el espacio, ¿sí? Un sistema de coordenadas espaciales en tres ejes. Y con eso le vemos cómo se está comportando y vemos la anormalidad de la máquina. Entonces, esta es una de las maneras que se hace un estudio, sobre todo cuando ustedes ven máquinas eléctricas y le dan mayor fortaleza en una parte de análisis de análisis de comportamiento de vibraciones en la parte de mantenimiento. Sí, nosotros dentro de nuestra formación le tenemos como una parte o considerado como un capítulo de tecnología, llamémoslo así, en el mantenimiento de lo que son vibraciones y cámaras termográficas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, en este aparatito que nosotros le vemos aquí, básicamente como una computadorita manual, ¿sí? Ahí me está indicando los espectros de vibración. Bueno, ya son palabras un poquito técnicas, pero que en realidad me indica un espectro del comportamiento mediante una columna o un valor, por ejemplo, de amplitud. Si es que cumple dentro de un rango normalizado, saldrá del inconveniente. Pero si es que está fuera de rangos normales de funcionamiento, hay que tomarle mucha atención. Y no solo en el motor, en el mismo matrimonio. Se dan cuenta que aquí, por ejemplo, le vemos este elementito que está con un color rojo. Es una brida. Sí, de pronto aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? La brida lo que me permite es acoplar el sistema eléctrico, como es en ese elemento de conversión de energía eléctrica, que es una máquina, un motor eléctrico, y se acopla a una bomba, a un elemento mecánico. Si le vemos esas aspas, esa especie como unas cucharetas,
Sí, este es el impeller de una bomba centrífuga. De igual manera, se hace un análisis de vibración utilizando este mismo dispositivo para ver el comportamiento del impeller. Para ver, por ejemplo, cavitación, para ver, por ejemplo, golpes de ariete, etcétera, que son términos producto del mal comportamiento o de la mala funcionalidad cuando pasa un fluido eléctrico, perdón, un fluido hidráulico. Puede ser agua, petróleo, diésel, gasolina, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Acá vemos un equipo que es muy común en la parte térmica, ¿sí? Es por eso que es básicamente como se le conoce como un caldero, que no es otra cosa que un sistema de generación de vapor. Sí, no le vamos a dar mayor detalle porque es un tema súper apasionante. Yo tuve la oportunidad de dictar esta asignatura durante varios años, unos 3 o 4 años de aquí mismo en la universidad, y es un tema muy, muy, muy interesante. El principio de esto básicamente es la ley de la termodinámica 0 y 1, en donde que es el cambio, son los cambios, por ejemplo, de estado del agua al convertirse en vapor. Entonces ingresa agua, aquí tenemos, por ejemplo, los diferentes tubos, si le vemos ahí ese tubito en donde que se muestra el puntero, ¿sí? Ya se desapareció. Entonces, ese tubo grande, sí, ese se le conoce, por ejemplo, como el tubo de combustión, o la tubería de combustión, o la cámara de combustión. Y los tubitos que se encuentran aquí, unos pequeñitos, sí, se les conoce como los tubos de fuego. Entonces, por aquí se genera el fuego y se va trasladando por etapas por los tubitos que se encuentran en la parte donde se encuentra el puntero. Y lo que hace es simplemente intercambiar calor. El agua se convierte en vapor y por la valvulita que le tenemos en esta posición en la parte superior, ¿sí? Tenemos la válvula de descarga. Sí, de igual manera existen medidores de nivel, existen aquí elementos que me permiten hacer controles de variables específicos. ¿Ya? Si me esperan un segundito, por favor. Listo. Entonces, estos son elementos que forman parte de lo que es un mantenimiento, diferentes áreas. A esto me hubiese gustado, por ejemplo, incluir en la parte mecánica, ¿no? Sí, pero bueno, esos son detalles que ya les vamos a incluir, es por eso que no me adelanté aquí. El uso de la energía, sí, mucho, mucho ojo con respecto a esta partecita. Aquí se habla, alguien me preguntó, una señorita me preguntó si no sé en la clase anterior o en la clase de la semana pasada, sí, acerca de lo que es el impacto ambiental, sí, acerca de lo que la parte técnica tiene una relación muy directa en lo que es la mitigación y la conservación ambiental. Solo veamos el dibujito, miren, sí, en este dibujito tiene una particularidad, por ejemplo, este dibujo. Resulta ser de que si nosotros le vemos una torre de alta tensión, y habíamos comentado un poquito acerca de los niveles de tensión de acuerdo a su forma. Y nos damos cuenta de que mientras pasa la torre de transmisión en la parte lateral, ¿sí? Existen, por ejemplo, vegetación, existen árboles, ¿sí? De pronto existan lugares, por ejemplo, poblados. ¿Qué es lo que debemos hacer? Realizar un cuidado respectivo para que pueda pasar esta torre. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se utiliza el viaje del oleoducto. Sí, no sé si alguien ha tenido la posibilidad, por ejemplo, de poder viajar al oriente, ¿sí? Y hay una parte desde la altura del Chaco, por ejemplo, hasta que se llega al lago Agrio, que se va viendo el tubo, sobre todo del SOTE, ¿sí? Desde el sistema del oleoducto transecuatoriano de lo que es el Ecuador, ¿sí? De lo que es del gobierno. Entonces ahí se va viendo cómo viaja el tubo. Pero resulta ser de que hay un derecho de vía que se le conoce, o llamado también DDB, ¿sí? Derecho de vía. ¿En qué consiste eso? Resulta ser de que todas las empresas, las dueñas, propietarias, bueno, que en este caso es el mismo gobierno, ¿qué es lo que resulta? En todo el transcurso, en todo el viaje de todas las torres, se genera un área de amortiguación. Sí, un área de amortiguación, un área específica, en donde que no permitan que se genere o exista, por ejemplo, presencia de vegetación y peor aún viviendas. Pero si alguien me va a decir, pero yo he visto que en tal lugar existen casas, si ha habido construcciones que están cerca de una torre de alta tensión, desde luego que sí ha ocurrido, pero en realidad es porque no se está cumpliendo la normativa. Y la normativa no es porque quiera hacer un daño, no es porque se les está obligando de mala manera. La intención es que la generación de los campos magnéticos que se puede generar en las líneas de alta tensión va a provocar daño.
¿sí? Que puede provocar un daño como, por ejemplo, un daño que puede ser no reversible. En el caso de que exista, por ejemplo, personas que, qué sé yo, sin el cuidado respectivo se acerquen, ¿sí? A las torres y sobre todo, peor aún, que intenten subirse, por ejemplo, eso sería una locura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera áreas de amortiguación. Sí, áreas, por lo general, utilizan 10 metros hacia el lado izquierdo y 10 metros hacia el lado derecho. Por lo tanto, tienen un área de amortiguación que se le conoce como derecho de vía de 20 metros. ¿Cuál es la finalidad de eso? Como vuelvo y repito, generar cuidado, generar protección. ¿De acuerdo? Acá vamos a ver la teoría esta. Dicen, ¿cuál es la característica del buen uso de la energía eléctrica? Dice, se aporta la solución de problemas. Nuevamente se insiste aquí haciendo o realizando estudios de auditorías. Antes había el concepto de que realizar una investigación, presentar un proyecto de graduación, presentar un proyecto de investigación como una simple auditoría, era simplemente dejar en papeles. Pero en realidad, ¿en dónde está la gran ventaja o la respuesta a este estudio de auditoría energética? Es cuando se sacan conclusiones. Sí, y las conclusiones puestas en práctica, ahí se van a ver los buenos resultados. ¿De acuerdo? Esto conlleva, dice, a reducir económicamente, ¿no es cierto?, a este proyecto que sea viable de lo que estábamos conversando. ¿Qué es un proyecto viable? Sí, que sea beneficioso, que sea con las intenciones de que se pueda recuperar el dinero que se ha invertido y evidentemente con la respectiva ganancia. ¿Sí? ¿Qué es lo que indica aquí también? Satisface las necesidades energéticas de bienes y servicios. El hecho de que se considere y se observe de la mejor manera, ¿qué es lo que se está indicando? Lo que normalmente las empresas eléctricas lo llaman es la mejora de la calidad de energía, ¿sí? Que requiere evidentemente la sociedad, brindando un buen estado, ¿no es cierto? Una mejor calidad de vida, asegurando un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos ambientales negativos derivados o producto de la generación, del traslado de la energía eléctrica, ¿no es cierto? Y la distribución. Entonces, esto es lo que normalmente ocurre. Debemos tratar de, mediante un estudio adecuado, ¿sí? Obligar de alguna manera a ser estricto. No se va a hacer una tarea, por ejemplo, de mala fe. Se buscará de que las cosas se hagan de la mejor forma para que se cumpla, sobre todo lo que se le conoce como un derecho de vía. Sí, para mantener y conservar, por ejemplo, la salud e integridad de las personas. Y eso es lo que normalmente pasa, mire, porque es de que no deja que siembren o se deje que se crezcan los árboles, porque esto normalmente en verano, que es en nuestra zona, ¿sí? En nuestro país, en verano, ¿qué es lo que ocurre? Hay grandes vientos y ese viento puede ocurrir de que el árbol pueda desplazarse, mire. Aquí está más o menos como un ensayo, ¿no es cierto? Como una especie de una simulación de lo que podría ocurrir en el caso de que el árbol se desplace de igual manera por los otros lados y provoque daños, ¿sí? Y provoque daños tanto al mismo sistema como a la población. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ojo, ¿no? Con la parte del uso de la energía. Herramientas de ingeniería. Esto es un tipo de característica especial, por ejemplo, de lo que se refieren a las diferentes herramientas, ¿sí? Herramientas sobre todo tanto de hardware como de software. Hay varias. Como le hemos puesto aquí, yo he intentado poner un dibujito en donde que me indique o me demuestre en ese dibujo que tenemos cantidad de herramientas, ¿sí? Tanto físicas como herramientas intangibles, como es herramientas de software que cuál es la característica de lo que de nosotros debemos hacer es saberlas utilizar. Hay mucha información, hay mucha representación, hay mucha investigación, hay mucho material como para poder hacer. Entonces, ¿cuál es la intención? Poder seleccionar la herramienta adecuada. Por ejemplo, en este tema que nos encontramos en esta modalidad de estudio, por ejemplo, yo que doy asignaturas netamente prácticas con el uso de laboratorios, ¿qué es lo que me ha tocado? Poder discernir y seleccionar una herramienta adecuada para poder realizar simulaciones de lo que yo hago. ¿De acuerdo? Entonces, no ha sido un trabajo muy fácil. ¿Por qué? Porque existen muchas herramientas que usted se apasiona por su funcionamiento, pero luego llegan a un punto en donde que básicamente la famosa gratuidad de las herramientas libres, sí, llegan a un punto en donde que se necesita pagar un adicional, comprar una licencia. Entonces, llegar a un nivel pro en donde que yo, si quiero continuar con mis tareas, con mis investigaciones, ya debo pagar. Si ya le estoy dedicando un trabajo exclusivo a esta tarea, desde luego que me convendrá realizar la inversión. Si estamos en etapa académica o de estudio, dependeremos de la universidad. Si la universidad adquiere, sí, como vemos en esta temporada que está un receso económico bastante elevado, entonces va a ser imposible. La tendencia es utilizar herramientas que nos puedan brindar, por ejemplo, en la web. Entonces, eso ha sido.
Dice, el profesional o la persona tiene herramientas, tiene computadoras, celulares, tabletas, una infinidad de cosas, ¿sí? Que lo que debe ser es tener la capacidad, por ejemplo, de discernir y seleccionar la más adecuada, ¿sí? Luego comenzamos a seleccionar, recuerdo, las áreas. Miren, dentro de las áreas de la ingeniería existen áreas de fluidos. Todo lo que se refiere, por ejemplo, a la mecánica de fluidos, a sistemas neumáticos, a sistemas hidráulicos, de vapor. ¿Sí? Sistemas estructurales es todo un área, como ya vamos a ver las áreas que forman en la parte mecánica. Estructurales para hacer un análisis estático, hacer un análisis dinámico, ¿sí? Para construir un elemento de máquina, para poder construir y diseñar una máquina completa. En la parte eléctrica se tiene muchas aplicaciones de lo que son los sistemas electromagnéticos, comportamientos de pronto de una señal eléctrica que nosotros no les podemos visualizar. No son muy visibles para el ojo humano, pero sí se puede, por ejemplo, cuantificar mediante instrumentos. Sí, y hacer un análisis previo que si nos beneficia nos perjudica. Desde luego que va a beneficiar, por ejemplo, para lo que es comunicación, para lo que es el viaje y traslado de la energía eléctrica, pero eso va a perjudicar para las personas que estén demasiado tiempo expuestas a ese medio. Entonces, esta herramienta me va a servir para poder definir, ¿sí? Ese tipo de cambios, ese tipo de análisis electromagnético que puede ocurrir. En nuestro mismo medio, en nuestra misma casa, en nuestro mismo hogar, tenemos muchos equipos que generan radiación, ¿sí? Por ejemplo, un microondas, los mismos celulares, ¿sí? Equipos, por ejemplo, todos los equipos electrónicos están conformados de elementos de estado estable, que de igual manera, de una u otra forma, generan cargas estáticas. Como se han de haber visto, el fenómeno más particular es acercarse a una computadora, a la pantalla de un televisor, y vemos ahí que existe una pequeña descarga eléctrica, ¿no es cierto? Producto de la presencia o de la formación de un capacitor. Entonces, tiene un nivel diferente al nuestro, nosotros como estamos con relación a tierra, y el televisor o la pantalla, cualquier dispositivo, está a un diferente potencial. Yo me acerco y suena como una descarga, es porque yo estoy a un diferente nivel de tensión a donde yo me acerco y se genera esa descarga. E incluso con el mismo cabello, no sé si ustedes han tenido la particularidad o qué sé yo, el cuidado. Cuando uno se cepilla el cabello, genera como una especie como unas descargas pequeñitas eléctricas. Es por la carga eléctrica que se genera incluso en el mismo cabello. Entonces aquí hay herramientas que me permiten hacer todo ese tipo de análisis, mire, ¿sí? Como le vemos aquí, fluidos, sistemas mecánicos, electromagnéticos, y aquí vemos sistemas multifísicos, una aplicación de igual manera, sobre todo en la parte que nosotros nos involucramos aquí, en el área térmica, ¿sí? ¿Cómo se llama esta herramienta? Bueno, yo he seleccionado porque he tenido la ventaja de poder manipular y veo la aplicación increíble que significa, sobre todo para el área de CAE, sobre todo para CAE, que no es otra cosa que el análisis de la ingeniería, ¿sí? Utilizando herramientas computacionales. Luego vemos aquí un análisis de lo que se refiere, por ejemplo, así como existen software para hacer análisis como los anteriores que hemos mostrado, aquí existe, por ejemplo, un análisis y herramientas y software. Hoy los webinars, por ejemplo, que existe una gran cantidad que están dictando conferencias o charlas o están, qué sé yo, generando transferencia de conocimiento mediante cursos de capacitación gratuita. ¿Sí? Sobre sistemas de alta tensión, sobre generación hidroeléctrica, sobre sistemas de distribución y consumo energético. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y aquí le he puesto una de las áreas también fundamentales de lo que se refiere la instrumentación. Ahí vemos, por ejemplo, si le vemos ahí un dibujito, es una válvula en donde que se está mostrando el paso de un fluido. Sí, pero ese paso de un fluido hoy es analizado al detalle. Sí, podemos utilizar herramientas, software, en donde que me indican si es que existen pérdidas, no existen pérdidas, si está bien diseñado, ¿sí? Si es que existen, por ejemplo, en el interior elementos que no, de acuerdo a un mal diseño, van a provocar eh, vórtices en su interior, que lo que va a provocar es pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas herramientas y cuál es la tarea del estudio de la ingeniería es poder diseñar y seleccionar la más óptima, la más adecuada. Nosotros en la segunda unidad vamos a utilizar una herramienta que se llama Proteus, que es un simulador para hacer circuitos eléctricos. Y no solo Proteus, hay varias herramientas. Entonces, manejaremos una o unas dositas como para poderles indicar, ¿sí? Cuál sería la bondad de manejar una y otra. ¿De acuerdo? Y ya que hoy las herramientas informáticas no solo manejan solas, no son solo para simulación. Hoy me permiten hacer interfaz de comunicación. Es decir,
poder realizar una conectividad entre el mundo físico y el mundo virtual. ¿Sí? Entonces, eso es una de las claves de las herramientas que tienen características industriales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso era una partecita que nos hacía falta compartirles, ¿sí? Y me pareció bastante interesante de que podamos culminar, porque una preguntita es justo en esta última etapa que hemos conversado. Por eso se habló con bastante detalle y que nosotros podamos observar. ¿Sí? ¿Sí me escuchan, señores? ¿Sí me pueden confirmar si me escuchan? Sí, Sí, Inge, sí lo escuchamos. Sí, se le escucha. Sí, parece ser de que algo sucedió, sí, y ya no me deja. Ah, no, ahí estamos, veamos. Ya, muy bien. Dice disciplinas que integran. Listo. Esto es un material que yo había revisado, ya le tenía planificado presentarles, sí, desde hace, bueno, al inicio del semestre, algo se planificó, pero conforme van pasando las semanas, la intención es que le podamos seguir mejorando y ajustando. A esto se va a referir la tarea que nosotros tenemos planificada, ¿sí? De lo que se refiere y disciplinas que conforman o integran nuestra ingeniería. Del número determinado de las asignaturas, ¿sí? Básicamente se han dividido en grupos. Si le vemos dentro de la parte técnica, ya vamos a ver el detalle. Pero en realidad tienen unos niveles, por ejemplo, como es el área básica. Sí, existe un grupo de asignaturas de área básica. Existen otro grupo de asignaturas, por ejemplo, de área formativa, donde que a nosotros nos indican diferentes principios de toda la parte técnica que les he ido comentando. Sí, y luego tenemos la tercera etapa que es la profesionalizante, en donde que yo necesito, para ya tener el paso a formar parte de un profesional de la ingeniería, necesito o debo tener conocimientos tanto básicos de la formación matemática, química, física, ¿sí? El manejo de diferentes herramientas con la intención de luego aplicarlas. Luego conozco en la etapa media, en la etapa formativa, que consiste en tener todos los principios técnicos de la parte eléctrica, de la parte mecánica, térmica, etcétera. Y luego, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? La aplicación en la etapa de profesionalización. ¿De acuerdo? Y peor aún que de acuerdo al nuevo rediseño, porque este diseño que yo les presento, a veces se le está generando una nueva actualización. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de optimizar el número de asignaturas, ¿sí? Con la finalidad de que ya no sea por decirle o el determinado número de semestres, de pronto exista la optimización a un semestre menos, se me ocurre. Pero ¿cuál es la intención? La intención es de que los estudiantes tengan similar modalidad como lo hacen en el extranjero, con 4 años de estudio y un año de formación profesionalizante, como es el estudio de un cuarto nivel. De tal manera que a los 5 años todos ustedes ya tengan la posibilidad de poder salir ya con estudios de cuarto nivel. Entonces, con formación ya de investigación. Y ahí nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Lo que se refiere, por ejemplo, el elaborar un escrito, que yo me voy a encargar de al menos compartir las partes básicas, ¿de acuerdo? Y luego haremos un ensayo con ustedes como para un tema definido, ¿sí? Poder elaborar. Sobre todo, esperemos que logremos hacer un detalle bien bonito que se le conoce como un análisis o una revisión sistemática, ¿de acuerdo? Que es la parte introductoria. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Son varias las áreas, sí, son varias las áreas que forman parte de las disciplinas. Una, por ejemplo, como le vamos a ver aquí, es la caracterización de los materiales, ¿sí? ¿Cuál es el otro tema? Son sistemas eléctricos, netamente sistemas eléctricos. Pero vamos a dedicarnos exclusivamente a lo que es la caracterización de los materiales. Habíamos comentado de que los materiales se utilizan en todas las áreas, todo lo que nos rodea, equipos eléctricos, mecánicos, elementos de la casa, por ejemplo, elementos, las computadoras, todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros podemos observar y que sea tangible o físico, ¿sí? Está conformado de materiales. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que es la intención poder realizar un estudio de la caracterización, los componentes de los mismos y evidentemente generar una selección para poder realizar una construcción de un elemento. Puede ser este mecánico o eléctrico o simplemente, o como se detalla luego en alguna asignatura, en la parte mecánica, cómo se dedican a hacer el diseño de máquinas. ¿De acuerdo? Entonces, hasta llegar a ese nivel, nosotros necesitamos cubrir un grupo de asignaturas
que me dé la formación, que me dé todo el conocimiento necesario para llegar a poder seleccionar y sobre todo construir o diseñar. ¿De acuerdo? Dice, este núcleo se centra en la caracterización de sistemas eléctricos y mecánicos y su interacción con el entorno, es decir, con todo lo que nos rodea. Esto relaciona, dice, la teoría de la conversión eléctrica a mecánica, haciendo uso de la teoría de la mecánica cuántica. Entonces, por lo tanto, los materiales como tal no están sueltos, ¿no? Aquí habla mucho de la relación de la conversión de energía, es decir, que relaciona los elementos como habíamos visto en el inicio de la asignatura, es decir, de un generador, ¿sí? Un elemento de conversión que aprovecha la energía mecánica y la convierte en eléctrica, o un elemento, por ejemplo, de conversión, en este caso, como va a ser un motor eléctrico, que es todo lo contrario, ¿no? Aprovecha la alimentación de la energía eléctrica y la convierte en mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa premisa, existen algunas asignaturas, mire. ¿Cuáles van a ser esas? Alguien va a decir, ¿y qué tiene que ver los materiales con las matemáticas? ¿Qué tiene que ver los materiales con la tecnología industrial? Con los procesos tecnológicos, con la eléctrica y la electrónica, con la tecnología de los instrumentos. Sí, entonces todo lo que se refiere a esta famosa caracterización de los materiales, componentes y sistemas eléctricos abarca todo lo que se refiere con un cálculo matemático. ¿Por qué será importante, por ejemplo, el análisis o el estudio, por ejemplo, de un cálculo diferencial, integral, un cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales ordinarias, hacer un análisis, por ejemplo, de un método de resolución utilizando alguna herramienta de software matemático, etcétera? Sí, porque hay software. Yo les puse aquí, yo compartí unos videitos, por ejemplo, para hacer un análisis o la construcción de una máquina. Antes de que ingresemos, antes de que lo implementemos, ¿qué es lo que nosotros podemos hacerle? Someterle a esfuerzos, someterle a cargas, ¿sí? A cargas extremas, con la finalidad de saber si nos va a soportar o nos va a soportar. Si hemos de haber visto, por ejemplo, en los programas cómo provocan colisiones de los vehículos. ¿Y qué es lo que quieren saber? Quieren saber, por ejemplo, hasta qué punto puede soportar cuando hacen ensayos, por ejemplo, de los equipos de seguridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se permite aquí? Hacer un análisis matemático del comportamiento, por ejemplo, de un material. ¿Qué tiene que ver las matemáticas? Cuando se hace, por ejemplo, un análisis de esfuerzos máximos, esfuerzos de torsión, de compresión, esfuerzos de fatiga, esfuerzos de deformación, cálculos, por ejemplo, de factores de seguridad. ¿Qué es lo que nosotros estamos analizando? Esto se basa en un método matemático que se le conoce como un elemento, perdón, el método de elementos finitos. ¿En qué consiste un elemento finito? Consiste en un material cualquiera, en un pedazo de perno, en un pedazo de una tuerca, ¿sí? En la estructura, por ejemplo, en la carcasa de un celular, ¿sí? En cualquier tipo de estructura, en un banco, en un mueble, ¿qué es lo que se le hace? Se le provoca unas matrices, se le genera un mallado, por ejemplo, a cada uno de esos materiales. Y este mallado, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Le estoy distribuyendo y en cada uno de los puntitos que se forma la malla sobre el material que le quiero analizar, ¿sí? En cada uno de los puntitos se generan ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Qué es lo que consiste eso? Verle el comportamiento del material en cada punto. Mientras más cerrada está la malla, más finita es la malla, estoy haciéndole un análisis más fino al material. Desde luego que ahí se utiliza el recurso computacional. Se demorará en hacer un análisis, por ejemplo, matemático de un material. ¿Sí? Entonces, bueno, habrá una asignatura, sobre todo en las materias de diseño, que les enseñen cómo, por ejemplo, utilizar ese tipo de herramientas computacionales con la finalidad de, basándonos en una ecuación diferencial, ¿sí? Poder, ellos que me ayuden a poder definir cuándo va a fallar el material. Lo mismo pasa, por ejemplo, en procesos tecnológicos. Como vemos aquí, material o equipo pesado. ¿Sí? Materiales y ensayos, por ejemplo, esta es otra teoría muy interesante, lo que se refiere, por ejemplo, a lo que es resistencia de materiales y ensayos. ¿Sí? De igual manera, vamos a tener esta y la siguiente semana para seguirles comentando de esto. Vamos a ver en forma general aquí un videito que yo les había considerado como interesante el poderles compartir. ¿Sí? Esperamos, permítanme un ratito, esperamos que se pueda compartir. Veamos un ratito, ¿ya? Déjenme compartir el audio.
Les adelanto un poquito. Entonces, si es que estamos hablando de materiales, entonces la intención es ver la particularidad de los materiales que existen. Sí, las diferentes aplicaciones industriales que existen. Yo sé que por la latencia no se va a ver de manera adecuada el video, pero voy a frenar en los momentos propicios, ¿de acuerdo? Sí, listo. Esperemos que se nos cargue un poquito. Entonces, esperemos hasta que se nos cargue este video. Sí, yo les voy a comentar. Dentro de las asignaturas que se muestran en la formación de la ingeniería, está una asignatura que se llama las ciencias e ingeniería de los materiales. Antes únicamente era una ciencia de los materiales. En un inicio se llamaba solo como materiales. Hoy se le da un término, un toque más vendedor, más convincente, que se le llama como ingeniería de los materiales, para que no sea solo vista como un tipo de material común y corriente de lo que nosotros nos enseñan en química, sino ver más allá, la aplicabilidad, la ingeniería de los mismos. El estudio de los materiales nos ayuda a conocer tanto características como las propiedades que poseen y cómo nos pueden ser útiles al conocerlas, al momento de elegir algún material, realizando un análisis para determinar si es o no el indicado para el proceso o proyecto que se quiera desarrollar. Se busca que con los avances de la tecnología se optimice el aprovechamiento de las propiedades físicas y químicas de la materia para la realización de nuevas herramientas o innovaciones que faciliten la vida diaria de las personas, sin presentarse como un riesgo para el medio ambiente. La mayor parte de los elementos que se encuentran en la naturaleza son metales. A su vez, la mayor parte de los metales usados en el diseño de productos son aleaciones metálicas que pueden definirse como elementos metálicos con otros elementos metálicos o no metálicos. Esa unión se da cuando se calientan los metales en un recipiente resistente al calor y los átomos que lo conforman se separan con la alta temperatura, con el fin de que los átomos entren en el espacio de otros y se conforme la aleación. Un ejemplo es el hierro. Fue uno de los metales más utilizados a principios de los tiempos. Por su gran abundancia en la corteza de nuestro planeta, se convirtió en uno de los metales de construcción más importantes durante 2 milenios, y su transformación se hacía en la herrería mediante la utilización de calor e impactos. Uno de los grandes fenómenos de la revolución industrial fue el descubrimiento del acero, que reemplazaría al hierro. Esa materia prima facilitó la fabricación de vías de ferrocarril, herramientas de agricultura, la construcción de rascacielos, puentes y barcos de gran tamaño. Después del acero se descubrió el aluminio, el titanio, el magnesio y el níquel, que revolucionaron la industria. Según la Agencia de Espacio Europeo, estamos en la nueva era de los... Listo. Ahí hagamos una pequeña pausita, ¿no? Nos están indicando ahí los diferentes materiales que se utilizan a nivel industrial, ¿sí? Básicamente este video se ha dividido en 3 etapas. En la primera etapa, lo que se integra es exclusiva. Sí me están escuchando, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí me escuchan? Sí, Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces, este video se divide en 3 etapas. En la primera etapa se habla exclusivamente de los materiales más utilizados en la ingeniería. Sí, entonces aquí ya de toda esa tabla de elementos que se nos muestra cuando nosotros tomamos esa asignatura, hoy le vemos la aplicabilidad. No son únicamente los materiales puros en la naturaleza los que se utilizan, para lo cual se generan aleaciones. ¿Cuál es la intención? Mejorar el comportamiento, aprovechar las características de un material con respecto al otro y para poderle brindar la utilidad respectiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se han utilizado, como nos indica ahí, desde hace muchísimos años atrás, desde la presencia del hierro. Los metales con aleaciones
Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, frente a la presencia del hierro en un inicio? Como hierro en forma pura, se utilizaba exclusivamente en las fundiciones para la construcción, ¿no es cierto? Y luego nos habla un detalle bien especial que no forma parte como un material único o exclusivo, como es en el caso del acero. ¿Sí? El acero tiene su elemento principal, su materia prima, el hierro. Pero debido a la característica fundamental de este acero, dependiendo un elemento clave, un indicador importantísimo del acero, por ejemplo, es la presencia del carbono. Y dependiendo del porcentaje de carbono, se han dividido en dos grandes grupos, ¿sí? Entonces, el hierro, dependiendo de la presencia de carbono, se divide en dos grandes grupos. En un grupo donde están todas las fundiciones y en el grupo donde está el grupo de los aceros. Los aceros tienen una particularidad que dependiendo del porcentaje de carbono se utilizan. Puede ser para la construcción, para la elaboración de herramientas como brocas, como cuchillas, como fresas, como muelas abrasivas, etcétera, etcétera. En cambio, en el otro lado, en acerca de las fundiciones, se utiliza, por ejemplo, para construir elementos como las tapas de los motores, las tapas de los compresores. Se utiliza, por ejemplo, para construir los blocks de los motores. Las tapas de los motores han visto la parte superior, por ejemplo, los cabezotes, o abajo la tapa de los cárteres. Entonces, por ejemplo, y toda la estructura de un vehículo. Hoy en la actualidad ya no se utiliza directamente como un elemento primario el hierro, ni incluso el acero. Ya son aleaciones cuya característica fundamental es aprovechar y absorber el impacto, por ejemplo. Sí, otro aspecto fundamental que comienzan o se muestra en los avances tecnológicos, presencias del aluminio, como nos indica ahí, el titanio, el magnesio, el níquel. ¿Sí? El aluminio, por ejemplo, dentro de nuestra parte eléctrica es uno de los materiales, al igual que el cobre, es uno de los materiales muy utilizados por su característica y su comportamiento de resistividad. Hace que frente a la presencia y circulación de corriente, ¿qué es lo que pasa en la circulación de electrones? Su resistencia disminuye. Y como disminuye, me permiten trasladar o transportar, por ejemplo, electrones. Es por eso que la mayoría de los tendidos de redes públicas, sí, la mayoría de los tendidos en redes públicas y las zonas de transmisión utilizan el cobre como elemento principal. Pero dentro de las instalaciones domiciliarias, nosotros utilizamos, el aluminio en una instalación de distribución y en una zona de transmisión. En cambio, instalaciones domiciliarias, industriales, sí, y también, por ejemplo, en la parte comercial, es el cobre el que destaca, ¿no? El titanio, de igual forma, es uno de los materiales que se emplea muchísimo, sobre todo en tratamientos de materiales. El magnesio, el níquel. El níquel también dentro de la parte eléctrica es muy utilizado para la construcción y elaboración de elementos medidores de temperatura. Sí, sigamos viendo un poquito más. Más resistentes al calor para sistemas espaciales y nucleares. Materiales termoeléctricos que convierten el desperdicio de calor en energía. Si le vieron, por ejemplo, en la última etapa donde que habla de lo que estábamos comentando, de la presencia del níquel, hay otro material que se utiliza muchísimo, por ejemplo, el platino. Es un material muy exclusivo para la construcción de elementos medidores de temperatura, porque su linealidad ha hecho de que frente a una variación de resistencia se incremente la temperatura, pero tiene un comportamiento mucho más lineal que un material como el cobre, como el níquel. Es por eso que es un material muy, muy difundido en la medición o en la construcción de sensores para elementos RTD que se le llama, o detectores de temperatura con variación de resistencia. ¿Sí? Vamos a ver la segunda parte. Tenemos 5 minutitos ya como para podernos luego liberarnos y que ustedes hagan la tarea. Polímeros. La familia de los polímeros se divide en 5 áreas de aplicación principal. Materiales plásticos. Se utilizan para fabricar objetos como envases de alimentos, artículos de limpieza, bandejas, útiles escolares, recipientes y juguetes. Gomas y elastómeros. Los encontramos en la suela de los zapatos, pelotas y partes de automóviles como lo son las llantas, mangueras, entre otros. Las fibras se encuentran presentes en nuestras prendas en distintos porcentajes y revolucionaron la industria textil. Recubrimientos superficiales, como la pintura y los barnices. Por último, adhesivos instantáneos, como la vinílica de la carpintería.
Los polímeros están compuestos por moléculas de cientos de miles de átomos. Por su gran tamaño se les ha llamado macromoléculas o moléculas gigantes. Estas moléculas están formadas por la unión de moléculas que reciben el nombre de monómeros y van formando la estructura de la macromolécula como los eslabones de una cadena. Polímeros naturales. La celulosa es el principal polímero constituyente de plantas y árboles. Las fibras vegetales para la producción del papel están compuestas de largas cadenas de celulosa. Los polímeros artificiales. El cuero curtido es el primer polímero artificial utilizado por el hombre. Un polímero natural modificado. Una forma artificial reticulada o entrelazada de las proteínas encontradas en las pieles de los animales. Los polímeros sintéticos, el polietileno, el poliestireno, utilizado para vasos, potes y hueveras. El nylon, fue utilizado por primera vez para la fabricación de paracaídas durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, entonces aquí de igual manera hacemos una pequeña realimentación en estos 2 minutitos y vemos que aparte de los metales, las aleaciones que forman una estructuración o una mejora a los elementos primarios y que se ha venido utilizando conforme va avanzando la industrialización. Se han dado cuenta que, por ejemplo, en la primera etapa, donde que se hablaba netamente de industrialización mecánica, luego la segunda etapa fue la revolución de la energía eléctrica, en la tercera etapa fue la revolución o el boom de la automatización, y hoy estamos viviendo las industrias 4.0, que es todo relacionado con el Internet, es lo que se le conoce como el IoT, ¿no es cierto? El Internet de las cosas. Resulta ser que a todo esto ha ido evolucionando no solo el área de la comunicación, ¿sí? Ha ido evolucionando también en la parte de los materiales que se emplean. Materiales, por ejemplo, como materiales alternos. Se dan cuenta que nosotros tenemos la particularidad de poder utilizar una infinidad de este tipo de productos. Y nosotros no sabemos de dónde se obtuvo, si son naturales o simplemente son artificiales o se obtuvo de algún tipo de proceso. Indiferente del proceso de dónde se generó, nosotros lo utilizamos. Pero ahora es parte principal, por ejemplo, como dentro de nuestra formación, saber los elementos primarios de dónde han sido conseguidos. Y de ahí viene el famoso grupo de lo que se le conocen los polímeros. Sí, sí escuchamos. Yo les hice aquí unos pequeños indicadores para poderles representar. Por ejemplo, los plásticos. Nosotros estamos abombados, todo el universo hoy tiene un gran problema en lo que es contaminación ambiental por la presencia o el mal uso de los plásticos. Entonces, es nuestro deber como profesionales, por ejemplo, también formar parte de la mitigación, ¿no es cierto? Y nuestras responsabilidades también formar parte o evitar, con un granito de arena, evitar la contaminación ambiental. También existen las gomas, los elastómetros, en donde nosotros utilizamos, como les indicaba ahí, algo muy, muy conocido, por ejemplo, los neumáticos, ¿no es cierto?, de los vehículos. Se utiliza una gran cantidad de textiles. Se dan cuenta, nosotros utilizamos prendas, indiferente del material, de la materia prima donde la hayamos conseguido, pero ¿qué es lo que nos interesa aquí? Saber, por ejemplo, de que también forma parte de un polímero, ¿sí? También existen la utilización de los famosos polímeros, es por ejemplo para recubrimientos superficiales, para las pinturas, para tratamientos de los materiales, para evitar que se corroa, para poderle conservar, alargar su vida de utilidad, etcétera. Adhesivos, sí, todo lo que son adhesivos, los que se les conoce como los monómeros, polímeros tanto naturales, artificiales, utilizando en los naturales la celulosa, lo que es la pulpa. Dentro de los polímeros artificiales se ha ido poco a poco destacando y dentro de la industria que más se ha utilizado este tipo de actividad o de material dentro del área de los polímeros está la industria del papel. Y aquí también brinda, es una de las fortalezas, las industrias de lo que es la industria del papel dentro de nuestra área, ¿no es cierto?, como es Cotopaxi. Han utilizado también polímeros sintéticos, como es el nylon, etcétera. Entonces, la característica fundamental ha sido es de que la utilización de este tipo de elementos dentro de la área de los materiales. Entonces, no simplemente como un material común y corriente, ¿no? Sino más bien como aplicaciones de todo lo que nos rodea. Es por eso que estaba bastante interesante esta primera partecita en donde que nos indican, ¿no?, todo lo que nos rodea. Sí, relaciona específicamente o dedicándonos a nosotros, a nuestra área, el uso, ¿no es cierto?, de elementos de conversión de energía. Sí, bueno, señores, siendo las 11 de la mañana, yo les voy a dejar un momentito para que ustedes, porque déjenme solo confirmar si ya no hay ningún problema en lo que se refiere a la evaluación. Junio 8, estamos en esto. Aquí dice evaluación en línea.
¿sí? Se va a abrir exactamente a las 11:10 y se va a cerrar a las 11:30. Entonces, por favor, cualquier situación que se haga, por favor, intenten ir respondiendo una a una las preguntas, ya que no se puede regresar. Sí, está configurado con esa misma característica para que puedan realizar y ir respondiendo una a una. Se va a presentar de una a una las preguntas y tienen que ir resolviendo para que sigan avanzando. Listo, señores. Sí, entonces no les quito más del tiempo y por favor, dedíquense en hacer la tarea. Y si tienen alguna pregunta, alguna novedad, yo estoy aquí pendiente con ustedes si es que algo necesitan, ¿ya? Hay algo escrito en el chat, ya voy a ver de qué se trata. ¿Va a tomar lista ahorita o Inge, después? Mande, dígame. Inge, disculpe que le interrumpa. Yo entré un poquito atrasada, entonces había mencionado que no subí una de las consultas o deberes que teníamos, pero tengo todo subido en la plataforma, entonces no sé qué inconveniente sucedió ahí. Bueno, de ese detalle ya conversamos con los compañeros, sí, ahí le pueden informar. Ahora sí, entonces yo me voy a abrir un ratito de la comunicación, sí, solo voy a silenciar para que ustedes tengan el tiempo prudente como para que puedan revisar la evaluación, ¿de acuerdo? Sí, luego inmediatamente les indico las calificaciones que tengan y les corremos listas si de ser necesario. Sí, listo, señores y señoritas, mucha suerte, ¿no? Yo estoy aquí pendiente de ustedes. Inge, Sí, una dígame. pregunta. La prueba está a las 11:10. Sí, 11:10. Ah, ya. Gracias, Inge. Sí, sí. Es por el motivo de estos 8 minutos, es para que se organicen, tengan la información a la mano, saquen las diapositivas, la información que se les ha ido compartiendo. ¿De acuerdo? Listo, señores. Estamos conversando, ¿eh? Estoy atento ahorita.
Inge tiene apagado el micrófono, no se le escucha. Ah, no, no se preocupen, no estoy diciendo nada, solo estoy tratando de hacer una pequeña lectura de la tarea para explicarles bien nada más. No se preocupen. Ah, ya, Inge, gracias, perdón. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Imagino que ya se cerró la sesión. Espero que les haya ido muy bien. Sí.
Eh, déjenme ver si puedo visualizar las calificaciones. Veamos un segundito nada más, ¿ya? Pues estaba tratando de alistar un material como para poderles quitar un minutito nada más para explicarles el trabajo que está pendiente. Evaluación en línea 2, 19 intentos. Ahí está. Ya, muy bien. Y hay personas que han sacado 2. Excelente. Muy bien. Bueno, evidentemente también hay unos bajitos. Esteban Andrés Niza. ¿Qué pasó? Verónica Paredes. Por ejemplo, la excelente calificación, por ejemplo, del señor Villasagnay, que le hace pedazos la compañera que está bien abajo. Hay un 0.47. Hay un 0.13. Significa de que no pegó una. Viviana Paredes. Vamos a ver cómo están las calificaciones de Viviana Paredes. Paredes. Sí, la vez anterior ha dado 0.83. Bueno, listo. Entonces, más o menos, esto es... Ah, ¿no pudieron ver las calificaciones o sí? Déjenme ver. Ahí. Listo. Sí, entonces, básicamente esas son las calificaciones, ¿ya? Sí, de acuerdo. Como vemos ahí, hay una persona que... La persona de 2, hay una persona... Es un grupo bastante... ¿Qué sería? Heterogéneo, ¿no? Vemos hay personas que sí estudian, sí, están en el un lado, imagínense la intención, o como en otras evaluaciones que he hecho, siempre intentan centrarse entre el 1.2, 1.4, por ahí. Pero ahí vemos que es un grupo bastante heterogéneo. Hay gente que está bien empeñosa, ¿sí? Hay alguien que sí está estudiando, hay alguien que algo estudia y hay alguien que no estudia nada. Sí, entonces, bueno, la intención es también tratar de alimentar, a ver si hubo algún inconveniente en cuanto se refiere a las preguntas. No se preocupen si de pronto hay preguntas que tienen varias respuestas, entonces la intención es de que al menos si seleccionan una de ellas, se acepte el 100%, porque en realidad en la configuración de las preguntas nos brinda eso. Yo he intentado de que del grupo de preguntas haya una al menos que nos permita subirle al 100%. Y si no, de alguna manera sí se puede compensar eso, ¿ya? Pero en realidad hay personas que sí está bien bajo y eso está preocupante. Y al menos son los primeros semestres, yo creo que si uno siempre ingresa a una carrera sumamente motivado o algo le pasa, por ejemplo, a las personas que no están estudiando. Como les repito, sí se les dio 20 minutos y ustedes se dan cuenta de que está a libro abierto y las preguntas no son sacadas ni rebuscadas ni inventadas. Todas están de las mismas diapositivas de lo que hemos ido conversando. Es más, en la última presentación les dije, solo faltaba decirles, esto les voy a tomar en el uso de energía. Sí, entonces, pero bueno, hay de todo en la línea del centro. De acuerdo. Yo les quiero comentar simplemente unos 30 segundos nada más. Es acerca de perdón, es acerca de la tarea, ¿sí? De la tarea que tienen que presentar. Por ejemplo, eso está aquí ubicado justo. Esta tarea, sí, espero que sí se vea, sí, sí se está compartiendo. Ya, ¿en qué va a consistir? Dice ahí, aquí nosotros, esto corresponde a 4 puntos. Por eso es que se le abrió el día de ayer para que ustedes puedan seguir utilizando todo las herramientas que necesiten. Dice, elabore una presentación multimedia acerca de las disciplinas que conforman la carrera. Las herramientas van a ser de uso libre. Se sugiere, como indica aquí, ¿no? Wiz, Genially, Powton, EducaPlay, Quizzes, Kahoot, Google Site, etc. El contenido de esta le vamos a dar el peso de que el 80% sea gráfico y el 20% de fundamentación teórica, como hemos intentado de realizar las presentaciones, con la finalidad de que sea motivante, de que no sea muy cansado, con la finalidad de que exista al menos interés en el seguimiento de la información. Lo mismo vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Sí, ¿a qué consiste esto? Yo justo estaba elaborando cuando el compañero algo me dice que no se escuchaba, pero en realidad
Era por el tema. Sí, entonces, por ejemplo, yo estaba aquí intentando preparar esta presentación. Esperemos que ya se comparta. Ahí. Dice ahí, disciplinas que integran la ingeniería. ¿Sí? Pero resulta ser que dentro de las disciplinas que integran la ingeniería, déjeme ver, ojalá se pueda compartir las dos pantallas. Bueno, en realidad parece que no. Ya, entonces, dentro de las disciplinas que integran la ingeniería, aquí mismo, exacto, justo ahí está. Por ejemplo, aquí se ponen en las dos pantallas y yo quiero hacer una presentación. Por ejemplo, se me ocurrió hacer el Forms, perdón, en el Google Site. Entonces, yo pongo aquí como tema principal, disciplinas. ¿Cuáles son las disciplinas? Aquí yo le he puesto, por ejemplo, dentro de las diferentes pestañas, temas de la otra asignatura que yo imparto. Sistemas de accionamiento, redistribución, válvulas, cilindros. ¿Qué es lo que vamos a poner nosotros ahí? Los temas que van a contener caracterización de materiales. Y dentro de caracterización de materiales vamos a seleccionar una materia, dice matemáticas. Dentro del área matemática hay cálculo diferencial, integrales. Cada uno de estos yo necesito que le vayan poniendo un dibujito. Sí, es como que vamos a hacer una presentación. Ingresamos a la gran área, a la disciplina integrante, que se llama caracterización de materiales, y en esta le vamos a incluir otras subáreas, que se llama matemática. Luego ponemos un dibujo o algo que me represente el cálculo diferencial, el cálculo integral. Lo que es tecnología industrial, solo lo que se muestra aquí, ¿sí? Esta presentación ya está compartida, ¿no? Entonces, solo lo que se muestra aquí, queremos un dibujito de cada cosa. En el sistema eléctrico, vean, solo de electromagnetismo. Aquí hay una, por ejemplo, algo que tenga que ver con conductividad, con medidas, con magnetismo. En ingeniería y tecnología, algo que tenga que ver con esto, con corriente continua, con motor, con todo lo que esté aquí, que se ponga un dibujo de sistemas mecánicos y así sucesivamente. ¿Sí? Tomarán en cuenta que esto vale 4 puntos directos, ¿sí? Es como haber dado 2 exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, eso nada más quería que se ponga en consideración. Esta tarea está para el día disciplinas. Eso está para el día viernes 19 de junio, justo para hoy en hoy. ¿Sí? Esto tranquilamente nos sentamos a hacer desde las 6 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche. Bien bonito, a conciencia, unas 3, 4 horitas. Lo único que vamos a hacer es a tener en el lado derecho, como yo le pongo aquí, yo le pongo introducción a la electromecánica y al lado izquierdo sigo poniendo. Sigo incrementando los datos, le voy poniendo una fotito. Si tengo un concepto, le voy pegando. ¿De acuerdo? Esa es la intención, hacer una presentación con dos objetivos. Primero, evidentemente, tener conocimiento de lo que ustedes están haciendo, que tengan al menos referencia, que mediante un gráfico, algo me parece que dijo de resistencia de materiales, algo en transferencia, algo en electrónica de potencia, de tal manera que yo le pongo un dibujito y algo que eso se me vaya a quedar, algo que yo le pueda referenciar o le pueda relacionar. Y el segundo propósito, evidentemente, que son 4 puntos que se han considerado para la evaluación. ¿De acuerdo, señores? Sí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta antes de dar finalizada la sesión? Comenten. Inge, disculpe una pregunta. Sí, dígame. Este trabajo que nos manda a hacer de las disciplinas es aparte del blog. Claro. Es que el blog es el portafolio virtual. O sea, el blog es el portafolio, en otras palabras. Es la recopilación de la información que hemos venido haciendo. Ustedes saben, acaba la clase, termina la clase, unos 15 minutitos y van acoplando la misma información y evidentemente información adicional. Sí, resulta ser de que yo debo mandarles a hacer un proyecto, pero ese proyecto no puedo hacerle práctico. Normalmente, justo en esta época, ya hubiésemos ido a visitar la central hidroeléctrica Goyán. Y el hecho de que nos vayamos a Goyán implica un montón de detalles, etcétera, pero hoy al menos no se puede realizar. Entonces yo había considerado algo que nos integre, algo que nos represente, con el que yo me pueda identificar. Una de las maneras es tratar de generalizar el concepto de lo que es la ingeniería. ¿Sí? ¿De qué manera? Apegándonos un poquito a los conceptos mediante las diferentes disciplinas, mediante las diferentes materias. Sí, pero es aparte del portafolio. Es que el portafolio son 4 puntos. El portafolio es toda la materia. Este es algo específico, exclusivamente de las disciplinas que integran la ingeniería. ¿De acuerdo? Sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? Inge, disculpe, Sí. yo mismo. En el trabajo del portafolio debemos de especificar un solo tema, o sea, adentrarnos a un solo tema y ponerle el resto de temas como temas secundarios, se podría decir, que hemos visto o como, Verá. no sé si me entiende. Sí. Verá. Por ejemplo, déjeme ver en dónde está esa información. Ya le voy a compartir. Verá. Dice presentación, sílabo. Todo es del sílabo. O sea, cogemos el sílabo
y con el sílabo nos ayuda muchísimo. ¿Cómo se va a llamar el tema del portafolio? Se va a llamar Introducción a la Ingeniería Electromecánica. ¿Cuál va a ser el primer capítulo? El primer capítulo se va a llamar Introducción, Historia y Disciplinas que competen en la ingeniería. Sí, capítulo 1.1, en este caso sería un subcapítulo o sería una, ¿qué sería? Un, un segundo literal, que se llame 1.1. ¿Y qué es lo que vamos a incluir ahí? Introducción, historia y difusión. De la información que yo les he compartido y de lo que ustedes puedan compartir, van a poner información ahí. Que le enlacen a un video, que le pongan una foto, que le pongan alguna figura, alguna animación, eso ya depende de ustedes. Esto no es que van a hacer recién, pues. Por eso es que yo les compartí esto en la primera clase. Se supone que hoy, en la noche o el fin de semana, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en el fin de semana? De pronto poner los problemas generales de ingeniería, porque el resto se supone que ustedes ya hicieron. Cada semana tenían que seguir avanzando, avanzando, avanzando. Si hubiésemos estado en presenciales, hubiese estado revisando cada semana. Pero en cambio, como estamos básicamente en online, es más complicado porque tendría que ustedes pasarme cada momento el link. Y eso es un lío. Yo confío de que ustedes están haciendo bien. Entonces, se supone que este fin de semana, problemas de la ingeniería, de pronto entre semana, las disciplinas que a la vez ya estoy mandando un trabajo exclusivo de las disciplinas. Y eso sería todo. ¿De acuerdo? Sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Nada más. Bueno, señores. Inge, Sí, dígame. una pregunta. En el trabajo que recién mandó dice que toca entregar en PDF también. ¿Cómo le hacemos? Ah, sí está. La verdad no me di cuenta. No, no, yo quiero solo un link nomás. Ah, sí, ahí está. Un documento. Bueno, en realidad no le hagamos ese, ¿ya? Ya le voy a corregir eso. A mí lo que me interesa es el link donde que está publicado. Sí. Entonces, si es que está ahí, yo le revisamos y en todo caso yo quiero validar que han hecho esa tarea. Sí, porque también no queremos abombar con información y saturar las bases de datos del Moodle, nada de esas cosas. ¿De acuerdo? Si es que esto, como me dice aquí, ¿no? Aquí ya está puesta, ya dice, suba la tarea dando clic aquí, solo le da clic aquí y como me van a subir el link, copian en una hojita, le pegan la dirección, por ejemplo, del correo electrónico, perdón, la dirección en una hoja en PDF y ese archivo le suben. ¿Sí? Y si tienen algún video o algo, por favor, no le descarguen. Y si le descargan, péguenle ustedes en el canal de ustedes. Porque si ustedes me comparten el video, o sea, me envían el video, se hace pesado y se hace bien problemático. En cambio, como ya se hace un poquito más suave, menos problema, en cambio, si es que ustedes me envían solo el link. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Otra cosa, algo me decía ahí una señorita que sí me había presentado. ¿Qué apellido es la señorita que ha entrado al final y me decía que se ha presentado? Morales, Inge, mi apellido es Morales. Morales, la señorita Morales. Sí está con calificación la señorita Morales. Ah, ya, es que mi compañero me dijo que había comentado de que no presenté, entonces por eso le dije. No, no, ahí está, miren, ahí está, en la pantalla ahí está, indicando de que se ha presentado. Ya les indicamos Ya. a las personas que no han presentado. Inge, Sí, otra cuestión. Estas clases quedan grabadas, ¿verdad? Sí, si ustedes se dan cuenta, ingresa al Moodle. Sí, es bien facilito, ¿no? Solo ingresa al Moodle y ahí en el Moodle están todas las clases que hemos subido. Por ejemplo, ahí ya les estoy compartiendo. Desde la primera clase, entonces parece ser que no ha ingresado usted al Moodle. Pero ahí como que se da un tiempito mientras está haciendo alguna otra actividad, ingrese ahí, vea. Ahí está, la primera clase, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Ahí está la tarea que les mandé de generación, está la penúltima clase, la de ciencias de los materiales que también estábamos analizando y también les pegué ahí para que puedan analizar en casa. Y evidentemente esta clase que si me dan una horita ya les subo. Están todas las clases aquí en el Moodle. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ya, Inge. Ya, Perfecto. muchas gracias, Inge. Listo. Bueno, señores, que tengan un excelente resto de la tarde, hagan las tareas y cualquier novedad me comentan nomás del fin de semana que estamos para servir. ¿De acuerdo? La única sugerencia en horas hábiles, ¿no? Máximo hasta las 8 o 9 de la noche. El resto, sí, les agradezco por su atención y hacer las tareas. Muy gentil, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.